supuesto a la rectora, la doctora Adriana, agradezco a la doctora Patricia, que ha sido muy hospitalaria con nosotros, agradezco a la doctora Carolina, a nuestro alcalde, por supuesto, por la iniciativa, porque este festival de la palabra dulce tiene una pertinencia social, eso es muy importante, ¿verdad? No más como organizar un evento, sino que tiene una función ancilar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de literatura, pues también hay que pensar la literatura a partir de esa función pedagógica, incluso una función moralizante, y eso lo encontramos de manera tradicional en la literatura europea y por supuesto en la literatura hispanoamericana. Yo presentaré una conferencia sobre literatura mexicana, que es mi especialidad, tanto literatura de novohispana de los siglos XVI, XVII y XVIII, como la literatura mexicana del siglo XIX, ¿verdad? Me enfoco principalmente en algunas obras que después mencionaré. Y bueno, abro esta reflexión precisamente con esta idea de que la literatura para muchos puede ser un pasatiempo, puede ser algo lúdico incluso, pero, insisto, para los escritores, por ejemplo, del siglo XIX, cumplía con una función política, una función social, más que una cuestión estética, ¿verdad? Eso ya aparece, por ejemplo, en Europa con los simbolistas y, por supuesto, acá en Hispanoamérica con el movimiento que se conoce como el modernismo, que es una corriente de fines del siglo XIX, ¿verdad? Que abarca toda la América hispana y pues en concreto en México pues hubo algunos escritores muy destacados que podemos identificar en esta corriente que menciono, que es el modernismo. Y ahí ya la literatura se desprende de este tipo de preocupaciones sociales, políticas, y ya es el arte por el arte, ¿verdad? Pero antes, a fines del XVIII y principios del siglo XIX, va a estar una corriente que se conoce como el neoclasicismo o el nuevo clasicismo. Y aquí los escritores abanderan la idea de la utilidad y el bien común, ¿sí? La literatura tenía esa función, ¿verdad? Pedagógica y moralizante que ya mencioné hace un momento. Y hay un escritor en particular que es de vital importancia en el contexto de la literatura hispanoamericana, no solo porque es el precursor de la novela, se trata de José Joaquín Fernández de Lizardi, ¿verdad? Que lo conocemos como el autor de El Periquillo Sarmiento, pero también escribió obras como La Quijotita y su prima, historia muy cierta con apariencia de novela, que tiene una función claramente pedagógica y moralizante, ¿verdad? Tiene también obras como Noches Tristes y de Alegre y Vida y Hechos del famoso caballero Don Catrín de la Fachenda, que también tiene una función educativa y moralizante, ¿verdad? Bueno, este escritor que menciono, José Joaquín Fernández de Lizardi, traza una serie de rasgos importantes en la narrativa que ya mencioné, ¿sí? Está esto que digo, de que los que leyeran, los que se acercaran a la lectura de sus obras, como El Periquillo Sarmiento y La Quijotita y su prima, aprendieran lecciones de moral, de buen gusto, y esto se relaciona directamente con la corriente del neoclasicismo, ¿verdad? En el caso del teatro, por ejemplo, también todas las personas que asistían al teatro se educaban, aprendían lo que estaba correctamente según las autoridades, y a través del teatro se enviaban ciertos mensajes que, bueno, nosotros podemos tener diversas interpretaciones, ¿no? De que era una forma de control, por ejemplo, del Estado, todavía monárquico, porque estamos hablando de que esta corriente, yo dije hace un momento, es de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y esta es una coyuntura social, política y cultural, porque es cuando las colonias empiezan con estas ideas de independencia y la mayoría lo consiguen a principios del siglo XIX, como es el caso de México, ¿verdad? Que las guerras de independencia inician en 1810 y terminan en 1821, y es este periodo precisamente donde se desarrolla
la literatura y escribe Fernández de Lizardi sus folletos, sus periódicos, obras de teatro, poesía. Pues este autor, por eso digo que es muy importante, porque cultivó prácticamente todos los géneros de la época, ¿verdad? Y siempre buscaba educar a sus lectores. Por ejemplo, él decía que a los lectores también les faltaba una conciencia política, ¿sí? Que había que empezar a trabajar en estos factores para que la sociedad mexicana se transformara a mediano y a largo plazo. Y por supuesto la educación, ¿verdad? Muchos de los intelectuales europeos y por supuesto hispanoamericanos, mexicanos en concreto, van a traer estas ideas, ¿no? De que hay que educar al pueblo, porque el pueblo estaba en la ignorancia, estaba en el atraso, y que si no se educaba al pueblo, pues no habría un cambio social, un cambio político, un cambio cultural importante. Entonces yo voy a hablar del tema de la mujer fatal. Y en la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi, La Quijotita y su prima, encontramos el maniqueísmo de los personajes. Hace un momento mencioné que traza ciertos elementos en la novela, y ya dije, la educación, lo pedagógico, lo moralizante, pero también este maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo en los personajes? Los buenos y los malos, ¿verdad? Que, bueno, décadas más adelante,